Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película de Zack Snyder. Estamos hablando de Rebel Moon parte 2. En inglés se llama The Scargiver y en español me da mucha risa porque lo dejaron como La guerrera que deja marcas. Me pareció simplemente divertido, pero como siempre vamos a hablar de la película, pero antes vamos a ver el tráiler. Ok, como ya lo dije, la película está escrita y dirigida por Zack Snyder. Esta es una continuación de la película que vimos en diciembre del año pasado, que simplemente era Rebel Moon parte 1. Aquí hay muchas cosas interesantes, porque Zack Snyder es un director bastante divisorio. Es un director que no siempre se llega a un concuerdo claro entre si es un buen director, si es un mal director. Y en ese sentido es algo que le ha funcionado bastante bien al director desde lo que pasó con la Liga de la Justicia. Bueno, desde antes poco realmente, con sus películas como Watchmen o como 300, principalmente Watchmen, y obviamente se dividió mucho más entre si es un buen o un mal director con las películas que hizo con DC, tanto Man of Steel y principalmente con la película de Batman contra Superman. Pero en este caso también hay otros dos nombres que comparten el apartado de guionista junto con Zack Snyder, los cuales son Shay Hatten, el cual es el escritor de películas como John Wick 4, y también la tercera película de John Wick, también con Zack Snyder, trabajó en El Ejército de los Muertos, y también es el guionista de El Ejército de los Ladrones. Y por otro lado también tenemos a Kurt Johnstad, el cual con Zack Snyder trabajó en la película de 300, también participó en la secuela de 300, El Nuevo Imperio, y en el caso de los dos escritores también en la primera película de Rebel Moon. A mí Zack Snyder me parece un buen director, realmente me ha parecido un buen director, me gusta mucho cómo maneja la cámara, principalmente en la mayoría de ocasiones tiene unos visuales que me terminan gustando bastante. Esto también de que, por ejemplo, tanto en esta como en su película anterior y en su película anterior, que es El Ejército de los Muertos, él no solo es director guionista, sino también es director de fotografía. Como ya lo dije, como director me parece bastante bueno, me parece bastante talentoso, y por el otro lado, como guionista no me parece tan talentoso y no me parece tan bueno. Me gustan mucho las películas de Zack Snyder en donde él no mete tanto la mano en el apartado creativo, sino se queda mucho más en la parte de dirección, en la parte mucho más estética. Es en donde creo que el director funciona mucho mejor que, por ejemplo, como la fuente creativa o como el principal punto creativo de partida. Y obviamente dejando lo que fue el corte del director, el corte de Zack Snyder, el Snyder Cut, para la película de la Liga de la Justicia, que fue un fenómeno de internet, fue un fenómeno global, pues obviamente fue un director que ganó mucha fama, principalmente en un público mucho más geek, que de repente se empezó a interesar en querer ver qué es lo que hace este director cuando se le da mucha más libertad creativa. Y lo que hizo inmediatamente después fue El Ejército de los Muertos, una película que funciona más o menos, pero que uno de los principales atractivos que tenía esa película es que era una película que Netflix, por ejemplo, no le había puesto ningún tipo de límite en ese caso es una película de clasificación R, entre qué tanto se puede mostrar, qué tanta sangre, qué tanta violencia y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, pues era el corte de Snyder en más de un sentido. En este caso, Rebel Moon es su gran franquicia, la película que empezó como una idea que se iba a hacer de una película de Star Wars, si mal no me acuerdo, pero que al final, conforme fue avanzando la idea, conforme fue avanzando un poco el proyecto, pues Zack Snyder se dio cuenta que no entraba tanto en el universo de Star Wars, sino como algo un poco más independiente. Se nota un montón algunas referencias que puede tener hacia mismo Star Wars, e inclusive narrativamente, como por ejemplo en cuanto a la inspiración de tener a Kurosawa como principal fuente de inspiración, en este caso, en esta película, en estas dos películas, siendo Los Siete Samuráis la referencia mucho más clara. Vamos a hablar ya de las dos películas. Vamos a hablar de la primera. De la primera no hice un video porque no es una película que me terminó gustando. Es una película que me pareció bastante estropeada y bastante torpe en más de un sentido, y principalmente en el apartado argumentativo. Es una película que es más que otra cosa aburrida. Es una película que más que otra cosa es bastante olvidable si lo vemos de alguna manera. Ahora bien, en esta segunda parte tiene algunos errores que viene arrastrando de la primera y que es un poco inevitable por la misma narrativa que maneja y porque es el mismo equipo creativo que se trabajó al mismo tiempo, de que son películas que se grabaron al mismo tiempo. O sea, no hubo un tiempo de descanso como para ver qué se podría mejorar.
mejorar, qué se podía cambiar, qué no funcionó en este y qué funcionó, para poder mantener los elementos que funcionaron y ajustar o pulir los elementos que no funcionaron. Por lo tanto, obviamente son cosas que arrastran más, pero al mismo tiempo es una película que a mi punto de vista funciona un poquito mejor de lo que funcionó en la primera parte. Un poquito mejor no significa que sea una buena película, sino que es una película que por lo menos hacia mi punto de vista es entretenida la mitad de ella, porque la primera mitad que tiene la película, como ya lo dije, sigue arrastrando nuestros problemas. Uno de los problemas más grandes es la interacción entre los personajes. En la primera parte no había interacción entre ninguno de los personajes realmente, más allá del personaje principal con la persona a la que estaba reclutando. Y de repente, cuando avanzábamos a la siguiente parte, a la siguiente fase, al siguiente personaje, lo que pasaba con los anteriores es que simplemente se volvían un elemento de fondo. Y esto es un poco lo que maneja en esta primera parte, como ya dije, errores que lleva arrastrando, de no conectar realmente a los personajes con otros personajes, no dejar que hablen, no dejar que entablen esas relaciones. En todo caso, este tipo de cosas lo deja un poco más a la imaginación del espectador. Y esto se nota un montón por ejemplo, una de las primeras cosas que ocurren en la película es que estos héroes llegan a la aldea y de repente empiezan a tener esto de los vamos a preparar a la guerra y todo esto. Pasa un montaje de cómo cosechan todos los granos a los que van a terminar dándole al imperio. Y la siguiente escena que tenemos es la aldea agradeciéndole a los héroes, dándole unos estandartes de lo que significan, sus fortalezas, lo que le ha enseñado a la aldea y todo este tipo de cosas. Que hombre, pudo haber funcionado mejor si hubiéramos tenido un poco más de interacción entre estos héroes, con cómo se relacionan con la aldea, cómo esta diversidad que el mismo Snyder construyó puede alimentar a esta pequeña comunidad y todo este tipo de cosas. Realmente no funciona, y no funciona porque esta escena ocurre primero y después vamos las verdaderas interacciones. De repente después de esta escena tenemos una escena en donde los héroes se confiesan cosas, y que realmente es lo que faltaba un poco, porque en la primera parte nos contaban, este es un gran guerrero que sufrió mucho y todo esto, como que nos contaban mucho, todo era exposición completamente, y realmente no veíamos qué es lo que era grande de estos héroes más allá de algunas pequeñas cositas. En este caso funciona más porque conocemos un poco más de estos personajes y nos importan un poco más sus historias, nos importan un poco más el por qué están peleando y el por qué están peleando en contra del imperio, más allá de simplemente ser mercenarios. Y ya lo dije, si hubieran dejado un poco esta escena como es lo último que vamos a hacer, el último momento de paz antes de la guerra, posiblemente hubiera funcionado mucho mejor que hacerlo lo primerito apenas llegan los héroes a la aldea. También no voy a abundar mucho en este tema porque quiero hacer un video un poco más comparando las dos franquicias, pero al mismo tiempo es algo que se puede comparar. Por ejemplo, la franquicia de Dune de Denis Villeneuve junto con esta de Rebel Moon. Son dos franquicias que tienen impregnado mucho el estilo del director en las narrativas, en los visuales de lo mismo, pero en cuanto a la narrativa, en cuanto a la calidad de lo que nos entregan, son cosas completamente opuestas. Mientras una cosa funciona de maravilla por el cómo se distribuyen las cosas en sus dos partes, la otra no llega a funcionar del todo por casi exactamente lo mismo. Al mismo tiempo de estas dos franquicias que utilizan el dividir su historia en dos partes, en dos películas, para que no se sienta apresurado en ninguno de los dos caminos, les beneficia. Ahora sí, el punto importante de la película y el punto importante de lo que ha hecho Zack Snyder desde que se anunció la primera parte es hablar del corte del director. Snyder nos ha dicho que hay un corte del director, hay un corte de clasificación R que es diferente, que es mucho más profundo, que es mucho mejor de lo que estamos viendo en una versión PG, a lo cual me pregunto, ¿no el chiste de aliarte con Netflix era que Netflix no te ponía ningún tipo de limitante hacia lo que podías hacer y mostrar en la plataforma? Que fue uno de los grandes atractivos, por ejemplo, del Ejército de los Muertos, que inclusive bromearon con eso de la película que vas a ver es el corte de Snyder. Intenta hacer, en este caso, utilizar el Release Snyder Cut como una estrategia de marketing que no le va a funcionar porque son diferentes cosas. En este caso, lo utiliza como método de marketing, y lo que salió como el Release Snyder Cut salió como un medio por parte de los fans por una injusticia que cometió el estudio hacia el mismo director. Y que, de nuevo repito, en este caso esto simplemente lo utiliza como mercadotecnia, como una manera de mantener viva artificialmente la franquicia de Rebel Moon. Artificialmente porque no hizo su ruido en diciembre, hace su ruido ahorita que se estrenó, y va a mantenerse vivo porque se mantiene esta expectativa de cuándo va a sacar la versión clasificación R en este punto. Y Snyder ha dicho en muchas ocasiones, al punto en el que es casi risible, de que todo el marketing de esta película es mala, pero hay una película de clasificación R que mejora todo esto. Entonces, ¿por qué sacas una versión que sabes que es inferior? ¿Por qué sacas una versión que sabes que está incompleta? Es algo que no
no llego a entender. ¿Lo haces porque quieres vender Rebel Moon como el siguiente Star Wars, como la siguiente gran franquicia que puede explotar todos los públicos, cuando, por ejemplo, Deadpool, John Wick nos han demostrado que clasificación R no necesariamente significa, obviamente lo limitas en cuanto a taquilla, por ejemplo en el cine, físicamente, a que las personas de 18 años lo puedan ver, pero estamos en internet, estamos en unas plataformas de streaming en donde no necesariamente todos cumplen la restricción de edad. Es algo que no llego a entender, esta estrategia de marketing de sacar una versión PG, una versión peor, una versión inferior, como tu primera versión de la película, a sabiendas de lo que es. No es algo que el estudio haya decidido y te haya obligado a hacer, es algo que tú hiciste voluntariamente, que no sé qué te beneficia, porque hay una buena película en Rebel Moon parte 1 y hay una buena película en Rebel Moon parte 2, porque la segunda hora de Rebel Moon es bastante buena, es bastante entretenida, es una secuencia de acción constante en donde vemos lo bueno de Snyder, las escenas de acción, el cómo maneja la acción. Hay mucho CGI que no funciona, eso también, pero en general es una película que funciona, es una película que te mantiene más entretenida, es una película que aprovecha, que dura inclusive menos que la primera parte y se siente mucho más llevadera y se siente mucho más liviana, y eso se agradece completamente. Entonces al final, Rebel Moon parte 1 es una película que no llega a funcionar del todo para mí. Rebel Moon parte 2 es una película que llega a ser entretenida y que eso ya es un avance, es una mejor película de lo que hizo la primera. Tengo curiosidad de ver qué es lo que hace con la tercera parte, tengo curiosidad de ver qué es lo que hace con el corte del director, porque repito, hay una buena película, pero estoy bastante convencido de que Snyder no la filmó. Entonces, no sé exactamente cómo llegar a una conclusión en este video, simplemente hay que esperar un poco para ver qué es lo que termina haciendo Snyder con Rebel Moon, que termina haciendo Netflix, porque también ya amenazaron con más películas y todo este tipo de cosas. Quería hablar un poco de Rebel Moon sin hacer tantos spoilers. Véanla, den su opinión, ¿les parece una buena película? ¿Les parece una mala película? ¿Les parece un buen director Snyder? ¿Le parece un mal director Snyder? Es interesante la conversación. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós.